lo primero que hay que preguntarse, yo creo que es una pregunta obvia, es, se dice, bueno, han dejado la violencia. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la han dejado? ¿Por qué han dejado la violencia? O sea, porque no hemos cambiado la Constitución, no se ha cambiado el Estatuto, no se han cambiado las leyes, no han salido las Fuerzas Armadas del País Vasco. Entonces, ¿por qué han dejado la violencia? Han dejado la violencia precisamente por eso, porque no se ha cedido a ninguna de esas cosas, porque se ha hecho una ley de partidos, porque las fuerzas de seguridad han seguido actuando, porque se ha mantenido una actitud por parte de los jueces, de movimientos cívicos, etcétera, de repudio, y por eso han tenido que dejar la violencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos a dejar de hacer eso si eso es el camino que ha llevado a acabar con la violencia? Es decir, lo que ha llevado a acabar con la violencia es lo que ellos quieren ahora que se desmantele. La lógica es que si con ese camino hemos acabado con la violencia, sigamos por ese camino. Es decir, lo otro sería una cosa completamente contradictoria, sería que nosotros mismos nos desarmaríamos frente a la gente. Nosotros tenemos un proyecto diferente de país. Es decir, creemos, por ejemplo, que los partidos, un partido como el nuestro, el País Vasco, la política en el País Vasco, no tiene que estar dedicada a demostrar lo diferentes que somos del resto del universo, sino a ver qué cosas podemos hacer nosotros para ayudar a la recuperación de España y para salvar a España del hoyo en que está. Entonces, en vez de estar diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, aquí no hay más tanta corrupción, aquí hay menos paro, bueno, pues no. Nosotros lo que queremos saber es qué podemos hacer nosotros para resolver esos problemas. No queremos ver si podemos salvar al País Vasco al margen de España, sino qué puede hacer el País Vasco para ayudar a la salvación del resto del país y del resto de España. Ese es el proyecto que queremos mantener, pero eso es lo que hay que decir claramente. No decir, queremos más autonomía, más no sé qué, no tengamos nada que ver con nadie. No, todo lo contrario. Nosotros queremos relacionarnos con el resto del país, ayudar, colaborar con las fuerzas que están luchando contra los males del país. No queremos euskaldunizar a la gente, lo mismo que no queremos españolizarla, lo que queremos es enseñar buenos ciudadanos que vivan en un Estado democrático y que además sepan hacer la O con un canuto, que es lo que parece que hay mucha gente que no enseña a los demás. Eso es lo que queremos. Y naturalmente no queremos que el euskera sea la única lengua, porque no es la mayoritaria en el País Vasco. Es una lengua perfectamente respetable, que debe ser respetada como lengua vehicular por quien la elija y por quien quiera ejercerla. Debe tener su reconocimiento y sus vínculos exactamente igual que la lengua mayoritaria en el País Vasco, que es el castellano. Y que también la gente tiene derecho a educarse en castellano. Hoy hacen una entrevista a un mozo aguerrido que parece que va a ser la cabeza del Sortu este señor, que se ha pasado años y medio en la cárcel, es el que ahora va a dar lecciones de la reconciliación y de todo eso. Entonces queríamos saber si ha cambiado, si lo que hizo le parece bien, si está contento con lo que hizo, si piensa que los malos son los que le metieron en la cárcel, pero él con lo que hizo para que le metieran en la cárcel era bueno. Todos esos son detalles que le debían haber preguntado, pero no se lo preguntan. Y entonces este señor queda como si fuera un político normal que ha estado en la cárcel, como otros han estado haciendo trabajo en una ONG humanitaria. Los proyectos importantes no son qué le pasa a ETA. Es decir, no han dejado de matar, no ha cesado la violencia, pero ha cesado la violencia, que nos dejen en paz. Punto. Si ha cesado la violencia, no hay que darles nada. Y si están amenazando con que a lo mejor vuelven porque si se enfadan y tal, entonces hay que darles menos todavía. Se acabó. Es decir, no hay por qué ceder ante la violencia si no existe, y aún menos si existe, porque entonces lo que quieren hacer es un chantaje y volvemos a lo de antes, de modo que no. O sea, entonces despreocuparnos, que sigan haciendo lo que quieran. Nadie se mueve, pues no, nosotros no nos movemos. Estamos muy bien donde estamos. Los que tienen que buscar postura dentro de la democracia son ustedes. Nosotros ya estamos puestos dentro de la democracia. Y no estaría mal empezar a pasar revista efectivamente a las cosas que no se han resuelto. Y ahora que hay la memoria y todo esto, no solamente porque hay 300 crímenes cometidos por ETA que todavía no se han aclarado y no se han encontrado los responsables y tal, que eso es un tema que hay que sacar, eso es un tema importante para establecer la vida democrática y tal, eso es un tema, pero hay otras cosas. Ahora, por ejemplo, que estamos todos tan interesados en saber quién da sobres a quién y quién corrompe y quién... ¿Por qué no se investiga quién ha dado sobres a ETA durante todo ese tiempo? Porque aquí no se dice nada de eso.
Aquí, si tú das un sobre a un político, es malísimo. Pero si tú das un sobre a un terrorista para que se compre armas y mate a la gente, parece que eso se puede olvidar y es una lata estar revolviendo. Pues que ahora si va a salir una reflexión sobre las inmundicias, sobornos, etcétera, que han hecho dentro de los partidos políticos, también queremos saber las inmundicias y los sobornos que se han hecho para sostener a ETA. ¿Quién ha intervenido? ¿Qué empresas, qué grupos sociales han estado interviniendo para mantener económicamente a ETA y puede que todavía la estén manteniendo? Eso es lo que queremos saber ahora que se está haciendo un sacar fuera estos escándalos. No va a ser más escandaloso dar dinero por debajo de cuerda a un político, que está muy feo, que dar de cuerda a un terrorista que además se compra un ámbito y puede matar o puede matar a otro. Es decir, vamos a tener un poco sentido de las proporciones, ¿no? Porque claro, pasó también, me acuerdo con la cosa del GAL, cuando algunos salimos y denunciamos el GAL y firmamos una acción popular para juzgar a los responsables y todo esto, había mucha gente que no lo veía, no, eso tal, porque no les parecía del todo mal lo de los secuestros y lo de los asesinatos, y eso no les parecía del todo mal. Pero cuando se enteraron de que había una desviación de fondos reservados y que había gente que se había lucrado con fondos reservados, entonces había que fusilar a los responsables del GAL. Claro, eso también dice mucho sobre este país, en que los crímenes son unos defectillos que se pueden justificar políticamente, pero claro, el hecho de que te toquen la cartera o que toque la cartera a los ciudadanos, eso es intolerable. ¿Vencedores o vencidos? Pues sí, o sea, los vencedores tienen que ser la democracia que salga adelante, en la cual la democracia, la gracia que tiene, se cabe todo el mundo, pero todo el mundo que, claro, acepta la democracia. Y por lo tanto condena los crímenes, condena los delitos, renuncia a Satanás a sus pompas y a sus obras y todas estas cosas. Eso es lo que hace falta. Entonces, lo que se está viendo no es más que eso. Y lo que yo creo que hay que hacer es entrar cada vez menos a discusiones y a dar pábulo a los que efectivamente, eso es un problema, los presos, todo es un problema de ellos. Ellos tienen ese problema. Ellos tienen que arreglar las cosas, ellos son los que están asustados pensando que a lo mejor hay alguno muy bruto que quiere volver y volverse contra ellos. Ellos son los que tienen el problema. Pues que lo resuelvan, pero que no nos estropeen la vida a los demás, que bastante nos la han estropeado ya. O sea, que no sigan estropeándonos la vida ya, que bastante la han estropeado. Y por supuesto que no esperen que cambiemos la vida para darles gusto después de habernos la estropeado. Cuando decidimos fundar este partido, una reflexión que nos hicimos, por lo menos los que lo fundamos, era que era bastante evidente que ni el PP ni el PSOE eran capaces por sí mismos de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias, pero porque estaban defendiendo y habían creado un sistema democrático de muy baja calidad. Es decir, lo que antes también han hecho muy bien Rubén y Rogelio, que es vincular la corrupción, justamente la tolerancia de ETA, esto ya estaba en el origen de que nosotros tuviéramos casi la obligación de fundar un partido político por la convicción de que no podíamos esperar del PSOE ni tampoco del PP, que por eso, por cierto, algunos se enfadaron muchísimo con nosotros, y nos llamaron de todo, y nos dijeron que habíamos destrozado los movimientos cívicos con lo buenos que eran por crear un partido político. Pues seguir vosotros con los movimientos cívicos, no sé qué problema veis, si es una cosa tan obvia, pues seguir. Nosotros hemos decidido que hay que abrir una vía distinta. Y en realidad fundamos UPyD pues por esa convicción también de que no es que ETA fuera lo más importante del universo, pero sí que evidentemente no se iban a acabar con eso hasta que no hubiera una democracia con instituciones que funcionaran de verdad. Cuando Rosa le dijo en el discurso de investidura a Rajoy que la corrupción era el primer problema de la política en España, se puso hecho un basilisco. Ahora ya lo sacan con calmantes y ya no pierde tanto los papeles, pero vamos, todos lo visteis, y es así. Pero claro, la corrupción no solamente es todo, como muy bien ha dicho Fernando, el pasar sobres, etcétera. La corrupción es sobre todo que las instituciones del Estado son colonizadas al servicio de determinadas personas, partidos y grupos de interés, y desaparece por completo su misión democrática. Y es el hecho de que el fiscal no intervenga cuando tiene que intervenir, que el Tribunal Constitucional haga sentencias previamente escritas, que la justicia se quede de brazos cruzados cuando hay hechos clamorosos que exigen su intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sabíamos que esto era lo que iba a acabar ocurriendo, de una manera intuitiva. También es cierto que no es lo mismo ver venir algo que luego sufrirlo, ¿no? Entonces veíamos que a los que nos empeñábamos en negarnos a aceptar que había que convivir con ETA como si aquí no pasara nada, solo porque habían dejado de matar, pero que a cambio había que regalarle a las instituciones, había que permitir la impunidad y la violencia, había que renunciar a la memoria, a la verdad, etcétera, a la justicia, como piden los colectivos de víctimas, pues que nos iban a llamar fascistas, si es que estaba cantado. ¿Pero quiénes nos llamaban fascistas antes de matarnos o intentar matarnos? Pues ETA.
Evidentemente, en la medida en que ellos han ido ganando ese terreno, justamente por desistimiento y cesión de los demás han ido adoptando su lenguaje. Antes decía Rogelio que el PP miraba a otro lado, no, es mucho peor. Mucho peor. Hace poco Oyarzabal nos llamó neofalangistas, porque nos negamos a hablar con Batasuna, en fin, con sus últimos avatares, con Sortu, Amaiur, etcétera. Claro, en realidad el problema es que Oyarzabal, para poder aceptar como lo más normal del mundo lo que es una aberración, es decir, que Sortu es un partido democrático como los demás, nos tiene primero que a nosotros, digamos, que asesinar civilmente y sacarnos fuera de la democracia y meterlos a ellos. Es decir, para meter a Sortu en el terreno de los partidos democráticos, nosotros tenemos que quedarnos fuera. Y por eso todos aquellos que consideran que hay que entenderse con Sortu y aquí no ha pasado nada y pelillos a la mar, están empeñados en que nosotros, que somos el único partido que no entramos en ese juego y además lo denunciamos constantemente, pues somos neofalangistas y neofascistas y no sé qué, ¿no? O sea que yo en ese sentido, hombre, evidentemente molesta y molesta bastante y además incluso hay una buena razón para hacer frente a todo esto aparte de lo de ETA y es el peligro, que al menos para mí empieza a ser bastante real, de la batasunización de determinados grupos, de estos que al hilo de, en fin, la indignación y la corrupción y los desahucios y no sé qué, han pasado directamente a amenazarnos a los que estamos, por ejemplo, a los diputados, así de claro. El otro día también atacaron una sede nuestra en Guadalajara y todas las pintadas que hicieron, qué casualidad, todas eran exactamente las consignas que sobre todo activistas de Izquierda Unida usan contra nosotros en redes sociales. Así que, aparte ya de la cuestión vasca, hay que ver que también existe un riesgo real, como ha ocurrido también en Cataluña, por cierto, de batasunización de grupos supuestamente alternativos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo conocemos nosotros muy bien porque hemos vivido su nacimiento, desarrollo, fracaso desde el punto de vista operacional, pero éxito político, porque al final es el desistimiento de los demás. Habrá un día en que tengamos, pues, no sé, 60 o 70 o 80 o 100 diputados. Y el día que eso ocurra, y no está tan lejos, van a venir a preguntar, ¿y ustedes qué quieren? Y les diremos, no nos interesa el Ministerio de Agricultura. No van por ahí los tiros. No nos interesa presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tampoco. A nosotros nos interesa que esos señores o condenen a ETA, deslegitiman al terrorismo y, por supuesto, exigen la colaboración de los terroristas más o menos reinsertados o presos con la justicia, o ocurre todo eso o exigimos otra vez la legalización inmediatamente de su partido. Y lo mismo que les legalizaron por conveniencia política, les van a ilegalizar por conveniencia política. No deja de ser muy llamativo que el PNV en el Congreso de los Diputados hay dos temas que le sacan de quicio. Lo digo por nuestra experiencia de trato con ellos. Es muy curioso porque, por ejemplo, con Emilio Lavarría, es un hombre con el que coincidimos en muchas cosas. Pero hay dos cosas con las que se pone absolutamente furioso y frenético contra nosotros. ¡Qué casualidad! Por supuesto, el proceso de paz y la lucha contra la corrupción. Le saca de quicio. Sí. Siempre que se habla de corrupción y transparencia sale alguien del PNV, normalmente es Emilio Lavarría, diciendo nosotros no tenemos nada que ver con la corrupción, ya está bien de que se nos meta todo eso en lo mismo, pero realmente fuera de sí, pierde los papeles. A mí esto me llama mucho la atención y creo que es porque hemos dado justamente en el objetivo, porque él sabe perfectamente que luchar contra ETA y luchar contra la corrupción son exactamente lo mismo y que el que no quiere luchar contra ETA tampoco le importa no luchar contra la corrupción y viceversa. Y esta es la cuestión de fondo. Es decir, que lo mismo que se puede hacer pelillos a la mar, y aquí no ha ocurrido nada, cuando ha habido financiación ilegal, saqueo de los recursos públicos, destrucción de la economía productiva del país, que eso es lo que ha ocurrido, etcétera, pues exactamente lo mismo, pues oye, esto de ETA, si ya han dejado de matar, joder, ¿qué más quieres? No te quejes. Y ya se ha conseguido, y creo que algún papel hemos tenido en esto importante, ya se ha conseguido que la mayoría de la opinión pública haya dado un giro y ya no esté dispuesta a tolerar más la corrupción, ni la opacidad, ni los chanchullos. Por supuesto, en muchos casos hasta ahora los ha tolerado, pero ha visto las orejas al lobo con la crisis. Y esa gente que no está dispuesta a perdonarle nada de esto ni al PP ni al PSOE, y eso se ve perfectamente en las encuestas de opinión, y no es gente antisistema, es gente que quiere vivir en una democracia aburrida, eso es lo que realmente quiere, esa gente nos va a votar. Y al votarnos van a votar para que se acabe con la tolerancia y la impunidad de la violencia política. El otro día leí una entrevista de mi amiga, por otra parte, una mujer muy simpática y muy interesante, Rosa Montero, que decía, claro, en la época del GAL, es que en el país no podías denunciar lo del GAL porque te llamaban fascista. Y yo dije, claro, te llamaban fascista, pero sí se podía. Yo, por ejemplo, lo hice. Y escribí los artículos y me llamaron fascista, claro. Sí. Pero vamos, pagando ese peaje, podías denunciar el GAL, y la Saizabala y la Cali, y algunos lo hicimos.
los mismos que ahora somos fascistas, igual. Los mismos que ahora somos fascistas. O sea que yo siempre he sido fascista, no sé por qué, siempre caigo al lado de los fascistas. No hay manera. Antes era fascista porque decías que había una guerra sucia contra ETA y ahora porque la guerra de ETA era sucia. O sea, eso siempre fascista. Bueno, pero esto es lo que hay que decir. No es verdad que no se pueden decir las cosas. Claro que te llamarán lo que quieran y claro que... Pero no es verdad. Ni que todo el mundo miró para otro lado. Y la prueba de que hay gente que no miró para otro lado es lo que les ha ocurrido o lo que nos ha ocurrido a los que no miramos para otro lado. Es decir, porque claro, la gente se ha tenido que ir, la gente ha perdido sus puestos de trabajo, la gente que hoy ocupa los puestos desde de la reconciliación hasta los demás, son todos aquellos que guardaron una postura ambigua frente a ETA y hoy ocupan todos los puestos que puede nombrar la Diputación y que puede nombrar el Ayuntamiento y los puestos en el Festival de Cine y los puestos en la cultura y los puestos de tal, todos los que efectivamente no dijeron o no pueden decir el yo no que decía el otro. De modo que no solamente hubo gente que efectivamente no miró para otro lado, es que es ilustrativo lo que le ha pasado a esa gente. Y en cambio, cómo han subido los que miraban para otro lado. Con el nombramiento como senador de este Goyoaga, se supo, entre otras cosas sorprendentes, que todos sus bienes, en la declaración de bienes, ascendían a 1.000 euros. O sea, uno de los casos... Ese hay que nombrar ministro de Economía. Efectivamente. Ese sí que ahorra. O sea, este tipo tenía por todo capital y bienes declarados 1.000 euros. Claro, esto lo dice alguien del PP o del PSOE. No digo si lo decimos uno de nosotros. O sea, se cae el mundo. Es decir, ahí es donde se ve con más evidencia la doble vara de medir. Es decir, eso ya es obsecuencia que hay con los asesinos. Es decir, cómo no solamente son gente respetable, sino gente admirable. Porque claro, si no fuera admirable Goyoaga, inmediatamente diría, oiga, ¿cómo que usted solo tiene 1.000 euros? ¿Pero cómo es eso? A ver, investigación de Hacienda inmediatamente. Es el mismo ambiente que hay, por ejemplo, en el caso de los de Amaiur y todo esto en el Congreso. Es que todo el mundo se desvive por hablar con ellos, salvo nosotros que no hablamos con ellos, y los de Amaiur se desviven para que les digamos algo. Entonces, y es así, entonces, es una cosa, pero es que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todos los del PP también, o casi todos, algunos del PP ponen cara de asco y luego nos vienen a decir así en privado, que esto es muy típico, sé que le va a pasar lo mismo a Gorka, y decir, oye, esto es muy bien, estupendo, esto es bueno, pero no le decir, y vosotros por qué no lo hacéis, decir, uy, si Mariano esto lo quisiera hacer. Bueno, pues lo asumen como lo más normal del mundo, el que hay que tratarles como gente absolutamente respetable, y llegar a acuerdos con ellos, aquí no ha pasado nada, y además no importa que no haya condenado a ETA, no importa que no exijan la colaboración con la justicia, bueno, no importa incluso tropelías que ya son de actuación inmediata del Estado, por ejemplo, como esta norma de la Diputación de Guipúzcoa, que margina a las empresas de los concursos públicos si no presentan pliego de condiciones en euskera, lo cual no solamente va contra la Constitución, que ya sabemos que eso da exactamente igual, es que va contra directivas europeas de libre competencia. Hasta que no presente alguien una denuncia en Estrasburgo contra la Diputación de Guipúzcoa por obstaculizar la libre competencia entre empresas, no va a pasar nada porque el Gobierno del Estado no va a hacer absolutamente nada. Y Carlos, tengáis ninguna duda. Y lo que dices, pero es que además no es decir, es que no han condenado a ETA, es que no han condenado... No, es que siguen cumpliendo el programa político de ETA. Efectivamente. Eso es el asunto. Es decir, no solamente ya es que no lo condenan, que evidentemente no lo condenan, no, es que su programa político, cuando le preguntan, ¿usted qué quiere? Que se vayan las fuerzas de seguridad, que solo sea el euskera la única lengua, no sé qué, y todo el programa político. Efectivamente. Claro, sí. Entonces, no solamente es que no han condenado la violencia, es que están llevando a cabo, o están intentando llevar a cabo con el pretexto de que si no vuelve la violencia, el programa de la violencia.